La noticia nacional de las últimas horas es el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez al PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial antes de que termine este mes de junio. Ya saben que llevan 5 años bloqueado y no parece fácil ese acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Vamos a escuchar la postura del PP en este asunto y para ello vamos a entrevistar al portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, a Miguel Tellado, que se encuentra en nuestros estudios en la 8 de Zamora. Señor Tellado, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, el PSOE les acusa a ustedes de no tener voluntad de acuerdo. Hoy Bruselas les ha pedido, tanto a ustedes como al PSOE, una propuesta concreta antes de retomar la mediación. Vamos, que hagan los deberes y presenten un documento conjunto para empezar a trabajar. ¿Se ha producido algún avance en la negociación en estas últimas horas? Mire, la postura del Partido Popular yo creo que es conocida por todo el mundo. Nosotros le propusimos al presidente del Gobierno en un encuentro que se celebró las pasadas Navidades, en diciembre, finales de diciembre, un encuentro entre Feijóo y el señor Pedro Sánchez, le propusimos una mediación de la Comisión Europea para tratar de llegar a un acuerdo que hasta el momento había sido imposible. ¿Cuál es la propuesta del Partido Popular? Es renovar el Consejo General del Poder Judicial y al mismo tiempo pactar la modificación de la norma que regule la despolitización de la justicia en nuestro país. Hasta el momento no ha sido posible avanzar en este sentido porque nosotros creemos que la preocupación de Pedro Sánchez no es renovar el Consejo General del Poder Judicial, sino que es controlar el Consejo General del Poder Judicial. Y para eso tiene que saber que no va a contar con la colaboración del Partido Popular, ¿no? Veamos ahí. Nuevamente se abre una etapa. Sí, le decía, estábamos viendo, según hablaba, veíamos imágenes del ministro Bolaños y de González Pons, del PP, esa reunión que parecía que ya tenían un principio de acuerdo hace unos meses, que finalmente no salió adelante. ¿Es este ultimátum, esta amenaza de Sánchez, lo que, digamos, encona este acuerdo, o hay algo más? Bueno, yo creo que esa amenaza o intento de chantaje de Pedro Sánchez lo único que hace es alejar cualquier posibilidad de un acuerdo. Si Sánchez quiere renovar el Consejo General del Poder Judicial y despolitizar la justicia de nuestro país, es facilísimo llegar a un acuerdo y llegamos mañana. Si Sánchez lo que quiere es controlar el Poder Judicial, controlar y acallar a los jueces, no va a encontrar al Partido Popular y, por lo tanto, eso es lo que tiene que entender. Sánchez ha amenazado con cambiar el sistema de nombramiento de los magistrados y, desde luego, no va a contar con nuestra colaboración para ello. Sabe que no, en ningún caso, ¿no? Y la verdad es que es tremendamente preocupante que esta postura de Pedro Sánchez se produzca en un momento en el que su esposa, su hermano, su gobierno está siendo investigado por la justicia ante casos tan graves de corrupción como los que hemos conocido, ¿no? Y por lo tanto nosotros a Sánchez le decimos que si lo que quiere es controlar la justicia, no va a encontrar la colaboración del Partido Popular. ¿Hay división en el PP sobre lo que tiene que hacer su partido respecto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Hay una parte que quiere pactar, otra que no, como publican algunos medios? No, yo creo que en el Partido Popular lo que queremos es salir de esta situación anómala, renovar el Consejo General del Poder Judicial, ser capaces de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista, pero lamentablemente es que el Partido Socialista con Pedro Sánchez no es un partido de fiar. Fíjese que cuando estábamos negociando, antes de las elecciones del 23 de julio, cuando estábamos negociando con Félix Bolaños la renovación del Consejo General muy cerca de alcanzar un acuerdo, en ese momento descubrimos que mientras negociaba con nosotros por la mañana, por la tarde estaba negociando con los independentistas conceder indultos para beneficiar a políticos que habían participado en el proceso de Cataluña. Nosotros les dijimos que es incompatible negociar con el PP la despolitización de la justicia y una intromisión en decisiones judiciales como eran aquellos indultos, ¿no? Nosotros nos sentimos engañados. Y, desde luego, esas conversaciones se frustraron en aquel mismo momento, ¿no? Yo creo que todos en el PP queremos avanzar en esa renovación del Consejo General del Poder Judicial, queremos avanzar en la despolitización de la justicia, pero lamentablemente tenemos enfrente un Partido Socialista que no es de fiar. ¿Y no es muy triste que tengan que recurrir a la intermediación o al arbitraje de Europa para llegar a una solución? ¿Tampoco se fían unos de otros para llegar a este acuerdo?
Mire, la mediación de la Comisión Europea era una gran oportunidad, o es una gran oportunidad, porque al final la propuesta que defiende el Partido Popular es lo mismo que la Comisión Europea le exige a España en cumplimiento, bueno, pues todas esas normas que blindan el Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Lamentablemente, Pedro Sánchez hoy dice lo contrario de lo que decía cuando era el candidato Sánchez antes del año 2018, ¿no? Y por eso ciertamente es lamentable, pero es que el Partido Socialista ya no existe, es un partido al servicio del ego de una persona y es un partido que ha abandonado el constitucionalismo en el que ha militado hasta hace apenas unos años, ¿no? Hoy el Partido Socialista de Pedro Sánchez es un partido con el que es muy difícil llegar a acuerdos, principalmente porque ha decidido pactar con un montón de partidos antisistema, un montón de partidos que lo que quieren es debilitar al Estado y por lo tanto, bueno, pues se ha traicionado a sí mismo y efectivamente es bastante lamentable no reconocer al Partido Socialista de siempre en el partido que hoy dirige Pedro Sánchez. Quiero cambiar de asunto porque si hay algo que afecta de lleno a Castilla y León es la financiación autonómica y hoy la vicepresidenta Montero ha ofrecido a Cataluña, bueno, ya lo sabíamos, una financiación singular y negocia ya la condonación de esos 15.000 millones de deuda. ¿Qué puede hacer o qué va a hacer el Partido Popular para que, bueno, esto no penalice a comunidades autónomas como la nuestra? Bueno, nosotros lo que seguimos reivindicando es la igualdad de los ciudadanos ante la ley y la igualdad de trato de los ciudadanos por parte de las administraciones públicas, ¿no? La señora María Jesús Montero de lo que está hablando es de romper ese principio de igualdad dándole una financiación privilegiada a una comunidad como Cataluña, simple y llanamente porque Pedro Sánchez necesita el voto, el apoyo de los independentistas. Y mientras tanto se está construyendo una España de distintas velocidades, con españoles de primera y españoles de segunda, y por lo tanto allí donde no hay independentistas cuyo voto es necesario para Pedro Sánchez, el trato de financiación y de servicios va a ser peor en la España de Pedro Sánchez, ¿no? Y nosotros creemos que eso no puede ser. España necesita modificar el sistema de financiación autonómica, buscando un sistema que permita resolver los problemas de financiación de comunidades y de provincias más despobladas, como puede ser Zamora o como pueden ser Orense o Lugo en Galicia, y por lo tanto tenemos que trabajar para financiar la prestación de servicios, no financiar a partidos de los que depende la gobernabilidad de España, que es lo que pretende Pedro Sánchez. Romper el principio de igualdad de los españoles es un paso tremendamente grave para cualquier gobierno. Sánchez ya lo hizo y ahora parece ser que pretende volver a hacerlo. Imagino, señor Tellado, que la dirección de su partido estará muy satisfecha con el resultado obtenido en Castilla y León. Es la comunidad que más porcentaje de voto obtuvo el PP en las elecciones europeas, casi un 45%. ¿Eso de alguna forma demuestra que el pacto de Mañueco con Vox no les castiga, que al votante del PP no le molesta tener a los de Abascal como aliados? ¿O al ser unas europeas se vota de otra forma y no se puede hacer este análisis? Bueno, yo creo que el resultado electoral del PP en toda España y en Castilla y León en particular acredita pues, que gozamos de la confianza mayoritaria de la ciudadanía. Obtener el 45% del voto significa que cuando te cruzas con dos personas aquí en esta comunidad, uno ha votado al Partido Popular y el otro no se sabe lo que ha hecho, ¿no? Creo que acredita que el Partido Popular está en buena forma en esta comunidad, se está trabajando bien, somos un partido que la gente percibe como un partido centrado en la defensa del interés general y que resuelve los problemas de las personas, y creo que acredita el buen funcionamiento del gobierno de Alfonso Mañueco y por lo tanto creo que estamos trabajando bien y que acredita un resultado importante, ¿no? Si uno analiza los resultados en términos generales, la realidad es que el PP le ganó estas elecciones europeas al Partido Socialista, es el mejor resultado del PP en los últimos 25 años en unas elecciones europeas, 4 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista, el PP creció 1,5 millones de votos, mientras el Partido Socialista perdió 2.100.000 votos. Yo lo que lamento es que desde el Partido Socialista no se saque ninguna lectura del resultado electoral del pasado domingo y lo que nos encontremos es un presidente del gobierno envalentonado, enfadado, que lo que dice es que quiere poner encima de la mesa un paquete de medidas para controlar a los jueces, para limitar el papel de la oposición o para acallar determinados medios de comunicación
que publican informaciones que no son cómodas para el gobierno o para la familia del presidente del gobierno, ¿no? Creo que quien no ha entendido el mensaje de las urnas es el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez. También dice mucho Pedro Sánchez, o nombra mucho, a Alvise Pérez en todas partes últimamente. ¿A ustedes esto les molesta, les pone nerviosos, o el votante de se acabó la fiesta no tiene nada que ver con el del Partido Popular? Bueno, yo creo que los españoles tenemos comportamientos electorales distintos según qué cita electoral se trate, ¿no? Y por lo tanto creo que este es un fenómeno muy propio de unas elecciones europeas, el fenómeno de este nuevo partido, que creo que la política nacional va a tener una incidencia nula o prácticamente nula, ¿no? La realidad es que siempre ha habido partidos de este tipo en las elecciones europeas, en España y en otros países de nuestro entorno, y eso no significa que luego en unas elecciones generales, bueno, pues esos partidos puedan tener éxito, ¿no? Yo creo que basta recordar pues la presencia de Ruiz Mateos en unas elecciones europeas donde obtuvo un escaño en Bruselas, ¿no? ¿Y cómo va a ser la relación entre el Partido Popular y Vox a partir de ahora, después de tantos cruces de acusaciones entre ambos partidos durante la campaña, y teniendo en cuenta pues eso, que cogobiernan en varias comunidades autónomas como Castilla y León y en muchos municipios? Mire, Partido Popular y Vox somos partidos diferentes, partidos distintos. Nosotros somos un partido que ocupa un espacio central en la política española, un partido sistémico, un partido que nace con nuestra democracia, que nace con la Constitución, y un partido que ha gobernado España y muchísimas comunidades de nuestro país en momentos claves de la historia de nuestro país. Vox es un partido de reciente creación, un partido que tiene poca experiencia de gestión, un partido distinto a nosotros, más a la derecha del Partido Popular, con el que hemos alcanzado pactos de gobierno en distintos territorios para garantizar la gobernabilidad, ya sea de una comunidad autónoma, de un ayuntamiento, en una diputación. Y por lo tanto es un partido con el que tenemos que convivir, pero que somos partidos distintos. Hay muchas posiciones de Vox que el Partido Popular no comparte, y de lo que se trata es de encontrar los puntos de acuerdo para ser útiles, conformar gobiernos y defender el interés general, ¿no? Y nuestra relación, como con el resto de partidos, tiene que ser una relación correcta y una relación buena, ¿no? Ustedes estaban pidiendo un anticipo electoral. No sé, señor Tellado, si los españoles estamos ya un poco hartos de tantas elecciones en tan poco tiempo, pero ¿cree que la clave para que las haya está en Cataluña, está en Puigdemont? Bueno, yo creo que lo que vaya a durar esta legislatura no lo sabe nadie, o si lo sabe alguien es una persona que se llama Carles Puigdemont. Desde luego la duración de esta legislatura no depende de Pedro Sánchez, no está en su voluntad, porque al final quien manda en España, quien manda en el tablero político nacional, es un señor que está fugado de la justicia de nuestro país, que está fuera de España y que se llama Carles Puigdemont, y por lo tanto esa es la situación, ¿no? Hoy en España tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que ocupa los ministerios pero que lamentablemente no gobierna, ¿no? Sánchez llega a la presidencia del gobierno gracias a una mayoría de la investidura que conforma él, con Sumar y con diversos partidos independentistas, pero la realidad es que esa mayoría de la investidura ya se ha roto. Esa mayoría de la investidura no consigue legislar. A día de hoy las leyes que presenta el gobierno, muchas de ellas fracasan en el trámite parlamentario porque los socios de Sánchez no le apoyan, y la realidad es que tenemos un gobierno que no gobierna, un gobierno que no legisla y que asiste a los plenos del Congreso de los Diputados como si fuese una especie de potro de tortura, ¿no? Vemos a los ministros tremendamente incómodos, a un Pedro Sánchez que tan pronto puede abandona el hemiciclo para no ser consciente de lo que realmente sucede en su gobierno y en el Congreso de los Diputados, y por lo tanto yo creo que podemos hablar de una legislatura agotada, una legislatura finiquitada, una legislatura que puede ser muy improductiva. Tenemos un gobierno que no gobierna y que por lo tanto no resuelve los problemas de las personas porque no tiene capacidad legislativa, porque las leyes que presenta no obtienen los votos necesarios para su aprobación, y además tienen que contemplar cómo las leyes que presenta el Partido Popular obtienen votos suficientes en el Congreso de los Diputados para salir adelante. Tenemos en estos momentos 15 leyes aparcadas por la presidenta del Congreso, después de ser aprobadas inicialmente o por el Congreso o por el Senado, que no siguen la tramitación parlamentaria para evitar derrotas del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cuánto puede durar esta situación? Yo creo que poco. Yo creo que Sánchez es
consciente de la debilidad de su gobierno. Hace 2 días su vicepresidenta Yolanda Díaz dimitía, pero dimitía un poquito, dimitía solo de sus cargos de partido. Bueno, pues en fin, este gobierno tiene a 2 exministros en el grupo mixto. Unos Bolaños y otra es la señora de Podemos, ¿no? Bueno, estamos ante un gobierno en plena desintegración. Lo que pueda durar esta legislatura no depende de Sánchez, depende del señor Puigdemont, pero en cualquier caso está siendo una legislatura completamente improductiva. Ha dicho varias veces durante esta entrevista que el Partido Popular es un partido de centro. Ayer Pedro Sánchez les metió en el saco de la ultraderecha. ¿Les ha sorprendido esto? No lo había hecho nunca hasta ahora. Bueno, yo es que creo que Pedro Sánchez cree que es ultraderecha todo lo que no le apoye y no le vote. Y por lo tanto, pues en fin, creo que demuestra, bueno, pues la estrategia de polarización en la que vive Sánchez y vive todo el Partido Socialista. Nosotros somos un partido de centro derecha, un partido moderado, pero creo que Sánchez necesita de la crispación política, de la polarización para seguir siendo presidente del gobierno, ¿no? Y nosotros, desde luego, no vamos a colaborar en su estrategia, ¿no? Yo creo que Sánchez necesita hablar de la extrema derecha para no hablar de la extrema incompetencia del gobierno que él mismo preside, ¿no? Señor Tellado, tengo aquí a 3 periodistas de Castilla y León, de diferentes medios, responsables de varios medios, que también le van a hacer una pregunta. A los que no he presentado todavía: Óscar Gálvez, Rafa Daniel, Ana Rodríguez. Buenas noches. Buenas noches. Bien, le paso a Ana Rodríguez, delegada de Europa Press. Buenas noches, señor Tellado, y bienvenido. A mí sí que me gustaría preguntarle a usted si usted puede intuir o puede prever por dónde puede ir la acción del Gobierno, la acción de Pedro Sánchez, para llevar a cabo ese ultimátum, ¿no?, sobre la reforma del Consejo del Poder Judicial. ¿Por dónde pueden ir las medidas que impulse el Gobierno en ese sentido? Bueno, hoy hemos escuchado al presidente del Consejo General del Poder Judicial desmentir lo que había dicho el presidente del Gobierno en relación con las propuestas que ahora pretende hacer el presidente, ¿no? Yo creo que Sánchez lo que quiere es modificar el sistema de elección de magistrados. Y nosotros, desde el Partido Popular, lo único que le podemos decir es que eso no es una competencia del Gobierno. El Gobierno no gobierna y lo que quiere es entrometerse en la justicia. Bueno, yo creo que Sánchez está vulnerando las reglas básicas de una democracia y que, desde luego, la separación de poderes es esencial en cualquier democracia y que Sánchez debería ser extremadamente cuidadoso, porque lo que él pretende no se lo va a permitir ni el Consejo General del Poder Judicial y, desde luego, el partido mayoritario tampoco, ¿no? Rafa Daniel, delegado del Economista. Muy buenas noches. Como soy del ramo económico, le voy a preguntar por el tema económico. Ayer sacaban, me parece, Eurostat unos datos que situaban a España como el tercer país con más personas en riesgo de pobreza. Pero Pedro Sánchez dice que España va como un cohete. No sé con qué nos quedamos. Bueno, yo creo que Pedro Sánchez vive en la luna y que no es plenamente consciente de la situación económica, socioeconómica de nuestro país y que no es plenamente consciente de cómo durante su mandato las familias españolas se han ido empobreciendo y han ido perdiendo poder adquisitivo. Pedro Sánchez está muy satisfecho de la subida del salario mínimo interprofesional, que por cierto no paga el Gobierno, sino que pagan las empresas, y está muy satisfecho de la revalorización de las pensiones, y nosotros también. Pero la realidad es que esas subidas se han visto tremendamente amortiguadas por la subida de los precios en nuestro país, ¿no? Y que hoy cualquier familia gasta un 35% más en la cesta de la compra que antes de la llegada de Pedro Sánchez, ¿no? Y que, por lo tanto, la economía española no va como un cohete, como dice el Gobierno, lo ha reconocido recientemente la vicepresidenta Yolanda Díaz. La economía española tiene serios problemas y el origen de esos problemas es la falta de confianza que genera un gobierno como el de Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que flaco favor le hace a la sociedad española tratando de engañarla, porque efectivamente las familias españolas han perdido poder adquisitivo y hoy eso lo reconoce todo el mundo, salvo Pedro Sánchez y María Jesús Montero. Por último, Óscar Gálvez, director editorial de Promecal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señor Tellado. Bueno, más o menos todos sabemos que las elecciones, siempre se dice eso, las suele perder el Gobierno más que ganarlas la oposición. Yo no sé hasta qué punto, después de escuchar de
de escuchar, de asistir a una campaña electoral en la que prácticamente nadie ha hablado de Europa, solo se ha hablado de lo que se ha hablado y todos sabemos de lo que se ha hablado. Yo no sé si a lo largo de los próximos meses, mientras sigan pidiéndole al señor Sánchez, al Gobierno, que disuelva las cámaras, me imagino estarán ustedes preparando un programa electoral del que sí se logre hablar de cara a la próxima campaña electoral, porque me imagino que no se conformarán ustedes solamente con ganar por el hastío ciudadano que pueda haber hacia el Gobierno actual. ¿Se compromete usted aquí a que la próxima campaña electoral se hablará de lo que se tiene que hablar? Miren, nosotros en estas elecciones europeas hemos hecho un programa electoral con medidas concretas que afectaban a España en todo lo que tiene que ver con nuestra relación con Europa, con Bruselas, y lo cierto es que efectivamente se ha podido hablar muy poco de propuestas porque la situación que vive nuestro país, el Gobierno y el presidente del Gobierno era inédita y desde luego nadie se podía imaginar lo que estaba sucediendo, ¿no? La mujer del presidente del Gobierno está investigada, imputada por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid por tráfico de influencias y por corrupción. Y el hermano del presidente del Gobierno también. Hay 3 ministerios del Gobierno de España investigados por presuntos delitos de corrupción y 2 comunidades autónomas también gobernadas por el Partido Socialista en aquel momento también. Es evidente que el Gobierno de España está bajo la sombra de duda de la corrupción y eso lo ha eclipsado absolutamente todo. Nosotros aspiramos a ganar las próximas elecciones generales, no porque creamos simplemente que sea lo mejor para el Partido Popular ganarla al PSOE, no, es que creemos que es lo mejor para España. Lo mejor para España es que este Gobierno dure lo menos posible y nosotros estamos trabajando y lo estamos haciendo además desde una fundación que hemos puesto en marcha en paralelo con el partido. Estamos trabajando en un programa de gobierno con propuestas de futuro para un país que necesita reformas para seguir siendo competitivo, reformas para proteger y preservar el futuro de nuestros sectores estratégicos y productivos y por lo tanto yo le aseguro que cuando sean las próximas elecciones generales el Partido Popular se presentará con un plan para España y con una propuesta de futuro ilusionante, ¿no? Eso, desde luego, no puede decirlo Pedro Sánchez, que está metido en un gran lodazal. Todo es fango y ese fango tiene que saber que solo es suyo. Pues Miguel Tellado, disfrute de Zamora. Ya sabe que es un ayuntamiento difícil de roer para el Partido Popular, que es la única capital de España donde gobierna Izquierda Unida. Hemos celebrado ahora mismo una junta directiva del partido y hablábamos de eso. En las próximas elecciones municipales, 2027, habrá un alcalde del Partido Popular y tendremos una oferta seria de relevo para un alcalde que yo creo que ya está muy agotado, ¿no? En las últimas elecciones perdió 4 concejales, el PP solo pudo subir 2 por la fragmentación electoral. Si somos capaces de concentrar el voto, estoy seguro que Zamora tendrá un alcalde del Partido Popular a partir de mayo de 2027. ¿Qué me va a decir usted? Claro que sí. El señor Guarido creo que no se va a presentar, o sea que eso también es una baza tanto para el Partido Popular como para el Partido Socialista. Muchas gracias por atender a Cuestión de Prioridades, a Castilla y León Televisión. Vamos a ganar. Hay que salir a ganar, está claro. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Claro.